Vos sabés que ya hace un par de años hablamos de este tema de la ingesta de insectos para seres humanos y hoy, bueno, tengo el enorme gusto, gracias al amigo Caporaletti que me puso en contacto con él, bueno, vamos a charlar un poco con el ingeniero Carlos Becco, que, bueno, está en el mundo de la agroindustria y tal vez lo que se venga para el futuro es, bueno, alimentos, harinas de consumo para el humano hechas con insectos. ¿Es así, Carlos, lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rosco, buenísimo esta introducción, me encanta la música, la introducción, me parece muy buena, Sí. muy ingeniosa. Primero me gustaría definir, o sea, marcar un poco el problema Bien. que tenemos. O sea, el problema que tenemos es realmente, hay un problema mayor que esto de vamos a comer insectos o no vamos a comer insectos, es que si vamos a poder seguir viviendo en el planeta, Claro. ¿no es cierto? O sea, acá, a medida que ponemos en perspectiva, estamos, digamos, este planeta nos está empezando a quedar chico, Sí. ¿no? Lo estamos haciendo pelota, por decirlo de una manera elegante, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y uno de los tantos problemas que tenemos que resolver es el problema de los residuos orgánicos. Correcto, ¿No? correcto, O sea, correcto. Es O así. sea, hoy en día nosotros, soy ingeniero agrónomo, vengo de la agroindustria, como vos decís, y realmente, o sea, el esfuerzo que hacemos para producir alimentos, cuando de repente el 17%, son estimaciones de las Naciones Unidas, Sí. de la producción termina en la basura. ¿No es cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacemos con la basura? Y además, esa basura genera emisiones de gases de efecto invernadero. Sí. ¿No es cierto? Que eso es, cuando vos consolidas todo ese desperdicio de alimento, es el tercer país emisor del planeta, solamente detrás de China y los Estados Unidos, lo que son los residuos orgánicos, el problema de los residuos orgánicos. Correcto, ¿no? correcto. Entonces ahí empieza para mí la historia, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos con la basura? ¿No? Sobre todo la orgánica, ¿no? Y bueno, entonces ahí es, si querés, ¿quién nos puede ayudar? Bueno, no es el chapulín colorado, ¿no? Claro. Sino es, en este caso estamos hablando de otros insectos como la mosca soldado, ¿no es cierto? Sí, U otras, ¿no? sí, sí. ¿Se entiende? Así que este es un poco el disparador, ¿no? Tenemos mucha basura orgánica, cada vez tenemos más problemas para hacer qué hacemos. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos convertir esta basura en alimento y fertilizantes? ¿No? Ahora, Bueno, tenemos, Carlos, tenemos basura orgánica y de la otra, de la del plástico, la de las bolsitas, todo eso es otro Tenemos- quilombo, digamos, otro ese problema. es otro quilombo. problema. Ok. Eso es otro problema. Pero digamos, vos te hoy tenemos ocupás unos de la- pocos de la- minutos, nos vamos Bien. no, Sí. no, la verdad que mi actividad actual es acompañar emprendedores de la Entiendo. agroindustria. Entiendo. Y bueno, y el problema de la otra también es grave. Bueno, pero hoy, por Está esta bien. noche, ¿qué te parece si nos dedicamos a Fenómeno. basura orgánica y a los bichos? Bueno, pero a ver, ¿No? pará, vos me decís la mosca soldado y yo, el oyente, Sí. escucha este programa y dice, pero este tipo que está diciendo, la basura, lo que sobró, lo que no se comió, va a un tacho y ahí ¿qué pasa? ¿Vas a poner moscas que se comen la basura? Ahí ¿Y eso, cuál es el ese es el beneficio? punto. ¿Cuál es el Ese beneficio? precisamente- Va a haber cada ese vez precis- más y más moscas, señor. Eso, usted está equivocado, usted me llena el planeta de moscas. Está buena la Sí. pregunta y está bien el planteo. No, justamente lo que necesitamos hacer es a que convierta la basura Sí. en algo que podamos utilizar. Bien. O sea, hoy la basura no la podemos utilizar, ¿no es cierto? Se acumula, Obvio. en algunos casos hacen compost, ¿no es cierto? Que es una alternativa interesante, Sí. ¿no es cierto? En otras, pero bueno, está aumentando tanto la cantidad que tenemos un problema. Bueno, los insectos tienen justamente la capacidad son muy eficientes Sí. para convertir basura en humus, Bien. ¿no? Basuras en fertilizantes. Tanto es así que, por ejemplo, la mosca soldada, pero la mosca soldada es una mosca, o sea, hay muchas alternativas, puede convertir
1 tonelada de residuo orgánico. Obviamente, estos son, no lo estamos haciendo, no lo haga, no es hágase usted mismo en el fondo de su casa esto, ¿no? Entiendo. Esto se hace en plantas industriales que son aprobadas por el gobierno y que son financiadas y que tienen un montón de inversión, porque te voy a contar más adelante. Convierte residuos en humus que es materia orgánica, es fertilizante. Y después te quedan las larvas, te quedan 250 kilos de larvas. Pero pará, detenete ahí. Cuando vos me decís las moscas convierten en humus, me estás hablando de la caca de la mosca, lo que la cacona de la mosca, o yo podría agarrar esas moscas que las engordé, como le doy de comer a las vacas pasto, las embolso todas y las trituro y digo, bueno, acá tenemos ahora harina de mosca, que puede ser una proteína, que de pronto no es que como la mosca, sino que en la forma de harina me hago unas galletitas y ¿qué importa de dónde viene? Mientras sea saludable, no importa. ¿Entendés? Bueno, digamos... Paso a paso. Sí. Primero tengo basura. Sobre la basura, las moscas, las moscas depositan los huevos. Sí. ¿No? Sí. Los huevitos nacen sobre la basura, sí. ¿no es cierto? Y esas larvitas chiquititas se alimentan rapidísimamente de esa basura. Bien. Son feroces, sí. ¿no es cierto? La caquita de las larvas es la materia orgánica, bien. ¿no es cierto? Que se usa como fertilizante, perfecto. ¿no es cierto? Y nos queda un montón de larvas, ¿no es cierto? Un montón de larvas. Esas larvas, justamente, ya gorditas, ¿no? Se aprovechan y se convierten en proteínas. ¿Y qué bien. Las larvitas son las proteínas, ¿no es cierto? Pero además de proteínas que reemplazan a otras proteínas que nos estamos alimentando, ¿a quién alimentan estas hoy en día? Por ahora, para que todos nos quedemos tranquilos en Argentina, esas proteínas de insectos alimentan a otros animales, no humanos. Por ejemplo, puede ser vaca, oveja, caballo, puede ser. Vaca, oveja, peces, ¿por qué no? Peces que en el fondo por ejemplo, hoy en día vos sabés que muchas peces se alimentan con aceite, con harina de soja. Sí, claro. Cuando un pez nunca come soja, es mucho más fácil alimentarlo con harina de pez, de insecto, ¿no es cierto? Que es un alimento natural. Ahora, profe, yo estudié, para la charla de hoy estudié un poco, y yo sé que difícilmente un virus de un insecto pase a un humano, ¿es verdad? ¿Está bien lo que digo? Es raro. Es verdad. Bien. O sea, es verdad, sí, a ver, digamos, esto está vinculado, todo lo que tiene que ver con los distintos, digamos. Los problemas se generan típicamente cuando iguales comen iguales, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es cuando a la vaca la alimentás con huesos o residuos de vaca, eso nunca está bueno. Exacto. ¿No la vaca loca, el mal de la vaca loca, exacto. Exactamente. Sí. O sea, porque era vaca comiendo vaca, o rumiantes comiendo rumiantes, ¿no es cierto? Cuanto más separados estás en el reino animal, sí, correcto, ¿no? Correcto. O sea, tenés menos riesgo de transferencia o contaminación o problemas. Por eso, justamente, si bien ustedes está todo documentado, el problema del coronavirus era comer murciélagos, ¿no es cierto? Que en el fondo es un mamífero, roedor, ¿no es cierto? Que es bastante cercano a nosotros, ¿no? Sí. Bueno, no, el problema, o sea, aquí estamos hablando, igual, por el momento, digamos, el camino no es producir estas proteínas y estos aceites, pues cuando terminan aceites también. Las larvas se convierten en proteínas y en aceite. En el fondo es el producto de esas larvas, proteína y aceite. ¿Para qué se alimenta? ¿Para qué se usa? Para alimentar otras especies, ¿no? Bien. Ahora, ¿podrá llegar el día que nosotros comamos insectos? Bueno, a ver. Es otra historia. Primero y fundamental, quiero decirte que las Naciones Unidas identifican
¿no es cierto? Que es hay 2.000 especies comestibles. Sí. O sea que el menú es amplio, Sí, sí. si lo quieres poner de esta manera. Hay 2.000 especies comestibles, ¿no es cierto? Y hay chapulines en México, termitas Exacto. en el Amazonas, Sí, gusanos de bambú en Tailandia, gusanos de seda y grillos en China. Sí. Sí, se comen. sí. En Argentina recientemente hay una resolución del SENASA, ¿no es cierto?, que está expresamente prohibido el uso de insectos para alimentación humana. Vos sabés que hace un par de años hablamos, creo que se llama Leandro Yaurado, sobre Sí. esto, y tengo entendido que ahora Leandro se fue de la Argentina porque se prohibió el consumo de insectos para seres humanos. Sé que... La prohibición es reciente, Claro, es del reciente, 5 de correcto. septiembre del 24, es muy Bien, reciente. bien. No había, hasta el momento no había habido decisión, pero Bien. ahora sí está publicado en el boletín oficial, resolución 1039-2024, está expresamente prohibido el uso de insectos. Sí. Bien, para Ahora, la alimentación humana. Ahora, voy a lo tuyo, porque yo sé que vos te ocupás Sí. de esto que llaman startups, o sea, estos Sí. emprendimientos que, digamos, es todo, como todo negocio, bueno, hay una etapa previa, hay un cálculo, inversión, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Yo, que digo, bueno, muy bien, ingeniero Beco, contrato, arreglamos tus honorarios, te digo, mira, tengo un campo, voy a hacer así, vos me decís, hay que hacer el depósito, tiene que ser así, la fábrica así, el laboratorio así, bueno, etcétera, etcétera, todos no sé si hay bioquímicos, si hay especialistas, bueno, ok. Ahora, la pregunta es, ¿me rinde económicamente comprar desechos orgánicos? A ver, decirlo de otra manera. Yo me instalo en, no sé, en Santa Balcarce, Fe. vamos al caso concreto. Vamos a ver el caso concreto. Bueno, es que me Te mataste cuento un ahí. caso Claro, concreto. ya sé. No, te voy a hacer un caso concreto. Porque vamos a ir a McCain, ok. Pasa que O hay... podemos ir a otro lado, o podemos ir si no querés ir a McCain, podemos Sí. ir a la industria cervecera. Bueno, ¿No es cierto? O sea, o a la vitivinícola y yo les compro sí, los desechos, los palillos, lo que sea, las cáscaras de la manzana, de los que hacen sidra, lo que sea. ¿Al tipo le sirve? O sea, le rinde cuando hace los números finales. ¿Gana guita? bien, Digamos. vamos por parte. Primero es fundamental para el que produce los residuos, Sí. tiene un problema con los residuos. O Claro. sea, que lo interesante, lo curioso de esto es que no los vende, se los Claro. regala. Los regala. ¿No es Ok, cierto? O sea, fenómeno. está feliz Sí. que alguien se los lleve. Dale. Necesitas que te los lleve, es un problema. Genial. O sea, primer Sí. punto es un problema, ¿no? O sea, que tenés que sacártelo y tenés que sacártelo rápidamente porque te tapa la basura, si Sí. no puedes hacer. Y aparte, imagínate, esos residuos empiezan a ser molestos para la comunidad. Es O sea, verdad. es un problema, Bien, ¿sí? bien. Entonces, primer punto, uno diría, bueno, che, esto es un negocio interesante porque la materia prima es cero o negativa, ¿cierto? Sí, Bien, sí. pero ahora viene la segunda parte. Tenés que hacer una inversión inicial, tenés que Claro. hacer una inversión, porque tenés que poner una fábrica, tenés Claro. que poner, o sea, no es como te decía, esto es, por ejemplo, los casos conocidos en el país Sí. han hecho inversiones significativas, son inversiones significativas, o sea, inversiones de $1,5 millones, ¿no? Que Sí. tenés que poner para alimentar, uno diría, tanta plata para alimentar a basuras y moscas. Claro. Sí, es un montón, es un montón, es un montón. O sea, tiene una inversión inicial, Bien. ¿no? Sí, Tiene- sí. Y además competís contra un país que es muy eficiente en producir harina de soja. Pero en el fondo estás compitiendo Claro. contra Claro. la harina de soja, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, ¿dónde está la ecuación? Y ahí es donde, o sea, por eso esto está empezando, por eso es importante hablar de esto. ¿Pero dónde está la ecuación? Primero, porque tiene teóricamente un beneficio para la comunidad, ¿no? Sí, sí. Porque aparte estás creando fuente de trabajo.
¿cierto? Porque estás solucionando un problema, estás creando fuente de trabajo y estás empezando a tener que vender. El concepto es que la harina de insectos sea, o el aceite de insectos sea más, tenga un valor mejor que la harina de soja. Sí. ¿No es cierto? Sí. O sea que, porque, o sea, ¿se entiende? Entonces, es todo un desafío. Es todo un desafío. O sea, es un negocio brillante, tiene una inversión muy importante de entrada, pero la buena noticia, que me parece contarlo, es que empiezan a haber varios casos ya que están invirtiendo en este territorio, ¿no? Sí. Con lo cual empieza a ser, y hay emprendedores que están empezando a mirar este negocio con cariño. Con lo cual suena como una buena noticia, ¿no es cierto? Que podamos convertir basura en trabajo y en proteínas y en aceites que nos van a ayudar justamente a solucionar un problema y generar bienestar y generar trabajo, ¿no? ¿Esto técnicamente es lo que ustedes llaman economía circular? ¿Sería esto? Sí, definitivamente, ese sí. Es un concepto perfectamente. La basura de uno es convertir, la basura de uno se convierte en la materia prima de otro. Es muy interesante, porque yo he hablado con gente que hace, por ejemplo, bueno, vacas o cultivos o lo que sea, y también hay algo análogo en esto de lo circular, en la rotación de los animales, la caca, o sea, el bosteo, y todo el nutrir el campo con los mismos animales que de pronto los pones a pastar en un lugar o en otro. Bueno, hay toda una inteligencia, ¿no?, puesta al servicio de lo económico. Está muy bien. Y además te agregaría más. Sí. El agro, y es algo sobre yo hablo, y si querés podemos hablar otro día. Sí. El agro tiene la capacidad justamente de tener, no solamente de reaprovechar sus propios problemas, ¿no? Sí. Sus propios residuos, sino de aprovechar los residuos de otras industrias. Claro, total. O sea, el agro tiene, justamente esta es una de las grandes oportunidades que tiene el país, y hay un montón de casos muy interesantes para contar, ¿no es cierto?, donde el agro toma el residuo de otra industria, ¿no es cierto?, y bueno, en este caso de la cerveza, claro, ¿no es cierto?, y la convierte en valor. Es un potencial enorme para la agricultura y para el agro argentino, ¿no es cierto? Le quiero decir a los oyentes que yo en un momento te dije, no vayamos a McCain. ¿Por qué? Porque Carlos me iba a decir, bueno, instalamos la fábrica hipotéticamente en Balcarce, y yo sé que, por ejemplo, todos los desechos de McCain, el de las papas fritas, es un residuo formidable justamente para fabricar larvas y que las moscas lo transformen, ¿no? Le aclaro a la gente, ¿no? Exacto. O sea, imagínense en la cantidad de cáscaras de papas, acumuladas, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos sos ingeniero agrónomo? ¿Originalmente sos ingeniero agrónomo? Exactamente, originalmente sí, hace muchos años atrás. ¿Vos tenés 60 años más o menos, ya estás en los 60? Tengo 65 años. Bien. 65 años. Escúchame, ¿y te recibiste a los 20 y pico de agrónomo? Me recibí a los 23. O sea que sos ya 40 y pico de años que sos ingeniero agrónomo. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué rubro, en qué anduviste en tu vida hasta llegar a esta historia de los insectos, que es algo muy particular? ¿Cómo fue tu recorrido? Digamos. Yo tengo una larga recorrida en el mundo agrícola. Ajá. Soy una especie de Forrest Gump del agro. Sí. Tuve la suerte de estar en muchos lugares muy importantes y cuando la agricultura se transformó. Tuve la suerte, siempre estuve en grandes compañías, trabajé en el mundo corporativo. Sí. Y siempre estuve vinculada a la innovación. Bien. ¿No? Sí. Tuve cuando fue el nacimiento de la siembra directa, cuando fue el nacimiento de la biotecnología, que seguramente es un territorio también para discutir y para pensar, ¿cierto? Con el nacimiento, con la llegada de la soja a la Argentina. Bueno, he vivido una transformación grande y estoy muy convencido que lo que o sea, a pesar de todo lo que cambió en estos 40 años, lo que viene por delante va a ser aún más apasionante.
aún más Qué apasionante. bárbaro, ¿eh? Qué interesante, qué interesante. De verdad, es muy interesante. Uno como bicho de ciudad, viste, está en el mundo de lo comercial. En la ciudad vivimos del comercio y de los servicios. Viste, uno llama al electricista, al plomero, pedís la pizza, qué sé yo, te tomás un auto, vas, venís, vas al banco, no, no. Estamos lejos de todo esto, lejísimos. Pero las cosas, Pero es parte, eso es, de alguna manera es parte de nuestra culpa, parte de la culpa del agro, ¿no? sí, Que yo acabo de escribir un libro que se llama De villanos a héroes, sí señor. ¿no? Y de alguna manera lo escribo con dolor, porque de alguna manera me duele que cada vez mucha gente de la ciudad, ¿no es cierto?, con mucho, nos considera como villanos a veces, ¿no es cierto? Y bueno, Porque, los oligarcas del campo, ustedes son los oligarcas del campo. ¡Ja! Ustedes siempre sí, igual. sí, Ustedes quieren que el dólar no sé cuánto, ustedes se llenan de guita, ¿no viste las camionetas y que no tienen? solo, no solo eso, y no Claro, solo eso, claro. no solo eso, que ya de por sí, sino aspectos que son más dolorosos aún, que somos los contaminadores. Somos los que emitimos metal. Bueno, es una larga historia. Y bueno, parte de esto es parte de que tenemos que informar y contarle a doña Rosa, ¿no? Realmente lo que está pasando en el campo y justamente los desafíos que tiene la Claro. producción y las soluciones que el campo representa, ¿no? Así que por eso, el glifosato, la contaminación, las vacas que de repente, ¿te acordás que en una época eran las vaquitas que no daban leche, dulce de leche, ¿no es cierto? Sí, sí, Y ahora son monstruosas emisoras de metano, ¿no? sí. Bueno, tenemos que hablar de eso, Me, me tenemos que seguir hablando acuerdo, de esto me y acuerdo acercar del, el sí. campo a la ciudad. Me acuerdo del proyecto de la mochila que le habían puesto a la vaca para que los gases fueran a la mochila, una cosa Bueno, tenemos sensacional. mucho para hablar, hay mucho para hablar de eso, hay mucho para hablar. Pero, Sí. pero bueno, Pero es muy interesante. Bueno, Carlos Beco, se escribe con B larga y con doble C. Ha sido un gusto tu paso por Puchero Misterioso. La verdad que yo aprendo mucho hablando con ustedes, de un montón de temas que ya te digo, ignoro totalmente. Tengo imaginación y trato de ser curioso e interesarme por las actividades que hacen las personas. Mira, me acuerdo que hace 2 años hicimos una nota con un tipo que es odontólogo de vacas. Le pone implantes a las vacas para que puedan seguir sí, sí, morfando. Un eh, genial. O, viste, hablamos sí, de cultivos rotativos. La vez pasada hablamos con un productor que tiene un modelo que mejora todo lo que es la ganadería extensiva, yo diría extensivísima en la Patagonia con la oveja, el quilombo con los guanacos. Bueno, pasa que a mí me encanta el sur, ¿viste? Pero bueno, es muy interesante, ¿viste? Es muy interesante. bueno, Así que fue un nada, placer hablar con vos, Rosco, y muchas gracias por la tarea que vos hacés de difundir y contar todas las cosas que pasan en el campo y bueno, y tratar de contárselas pero claras claro. a la gente, y a la gente de la ciudad. Bueno, y gracias al amigo Caporaletti de Grillos Capos, que es el que me contactó contigo. Bueno, Carlos Beco, abrazo grande, querido. Lo mejor. Un placer, muchísimas gracias a vos, un Chau, placer. chau, chau, chau.